ella viene de su palabra. Estamos deseosos de escucharla, de oírla y de obedecerla. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tu palabra va a ser expuesta, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor. Que ella corra y sea glorificada. Que nosotros seamos no solo oidores, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y así vamos a invitar al pastor. Gloria a Dios. Gracias. Qué hermoso, bueno. Muchas bendiciones para nuestros hermanos que están en las redes, los hermanos de aquí presentes. También hemos compartido un tiempo juntos de alabanza, adoración, de agradecimiento, ¿no? No hay nadie como tú. ¿Hay alguien más? ¿Qué? ¿Alguien que sea superior a él? ¿O igual a él? No hay nadie. Él es el único, nuestro Dios. Es quien nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza. Es quien puso su espíritu en nosotros, quien mandó su Hijo Jesús. Y hoy podemos adorar y glorificar su nombre. Qué hermoso, hermano, ¿no? Lo podemos hacer porque su presencia está en nosotros, en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque su espíritu está en nosotros. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué, hermanos? Somos hijos de Dios. Qué hermoso, ¿no? Cuando hay ese testimonio, Él da testimonio. Así que, gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, ¿sí? ¿Está deseoso de recibir la palabra? Es hermoso cantar, es hermoso alabarle, exaltarle, porque es lindo, ¿no? Habitar los hermanos juntos, como decían los hermanos, como dice el Salmo 133, en armonía, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. Pero qué hermoso es recibir la palabra de Dios, esa palabra implantada, que es la que escuchamos el domingo pasado, ¿no? No hablaba que puede salvar nuestras almas, hablaba Santiago, ¿no? El pastor nos hablaba de Santiago, esa palabra implantada, esa palabra preciosa, la que hoy también va a ser expuesta a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y hemos orado al Señor para que estemos atentos a lo que Dios quiere hablarnos, hermanos. Que quitemos toda distracción, todo pensamiento esté puesto aquí en este lugar. No por el lugar físico, sino en su palabra, en lo que vamos a leer y vamos a compartir. Porque su palabra es la que nos edifica y nos limpia, hermanos. Gloria a Dios. Qué hermoso. ¿Está contento, con gozo? Estamos contentos y con mucha alegría y gozo, hermanos queridos, por poder congregarnos un domingo más. Nosotros aquí, los hermanos que están en las redes, también. Bueno, y les invito a abrir la palabra del Señor, sin ir mucho más, en Colosenses 1:24. Colosenses capítulo 1, verso 24. Gloria a Dios. ¿Se oye bien, hermano? Sí. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, verso 24. Bueno, les invito a que nos pongamos de pie, vamos a leer este versículo en el nombre de Jesús, ¿no? Y dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén, gracias, hermano, tomen asiento. Gracias. Colosenses 1:24. Le he puesto como título a este sermón, a este mensaje, gozo en la aflicción. Y si vemos y leemos allí, el apóstol Pablo habla puntualmente de esto. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En los versículos anteriores, hermanos, venimos viendo la obra de Cristo que reconcilia con Dios a todos los que creen en su nombre. Eso es lo que venimos viendo. La importancia de tener a Cristo Jesús en nuestros corazones, viviendo una vida
en comunión con Él, para así de esa manera no ser extraños. ¿Se recuerda que veníamos hablando de aquellos que no están en Cristo Jesús? Son extraños y enemigos de Dios, sabiendo nosotros como creyentes que hemos sido reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Jesús. Gloria le damos a Él, que dio su vida en la cruz, cargando ¿con qué? ¿Qué cargó el Señor? Con nuestros pecados. Él no pecó, sino que Cristo Jesús cargó con nuestros pecados para que nosotros pudiésemos obtener la salvación. Mire qué amor tan grande nos ha dado el Padre a su Hijo Jesucristo, para que nosotros pudiéramos tener salvación. Pero si es que, ¿qué decíamos, hermano? Decía Pablo a los Colosenses, si es que permanecemos firmes y fundados y firmes, ¿en qué? En la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Hemos oído la sana doctrina, el Evangelio, la palabra de Dios, sin movernos de ello, que nos ha sido predicado. Como el apóstol Pablo les predicaba o les escribía en cartas a los colosenses. Recordemos, hermano querido, que el apóstol Pablo estaba pronto y presto para llevar el mensaje del Evangelio, ¿no? Y por eso dice el versículo 24 que estamos viendo hoy del capítulo 1 de Colosenses: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Fíjense, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito un análisis de esto. Recordemos que el apóstol Pablo, al momento de escribir esta carta a la iglesia, de escribirles, ¿en qué situación se encontraba? ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? Él estaba privado de la libertad, él estaba preso en Roma. Se encontraba preso porque era un malhechor. No, hermanos, se encontraba preso por causa del Evangelio, por predicar las buenas nuevas de salvación, por traer la salvación de la palabra de Dios, Cristo Jesús, a conocer a los gentiles y a todos los hombres y mujeres. Por eso estaba preso. Pablo ministraba a la iglesia, hermano querido, enseñando la palabra de Dios. Entonces imagínense si él estaba preso y dice: me gozo, aún en esa situación, estando privado de la libertad. Porque el gozo no pasa por la situación que vivamos o estemos, sino que el gozo permanece en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Pero él les predicaba a la iglesia, ¿para qué? Para que no fueran engañados por falsas doctrinas, por filosofías, dice más adelante, ¿no? Y huecas sutilezas de tradiciones, hermano querido, humanas, según los rodimientos del mundo, según las formas, las maneras del mundo, y no según lo establecido o lo fundamentado por Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 8. Esto instaba Pablo a la iglesia. El propósito de Pablo era el de dar a conocer el misterio de Cristo, estando aún en situaciones adversas. Ahora nosotros damos a conocer el misterio de Cristo, pero ¿estamos privados de la libertad? No, hermanos. Somos libres por Cristo en nuestra vida espiritual, pero no estamos privados de la libertad física. Podemos ir y venir a todas partes. Pero Pablo daba a conocer el misterio de Cristo, aún estando privado de la libertad, es decir, en situaciones adversas de la vida. Pero ¿cómo lo hacía él? Con gozo. Qué hermoso, ¿no? Pablo se gozaba de los padecimientos que sufrió por la iglesia. Él demostró el amor por Cristo y la iglesia. Él lo demostró. Por eso fíjense que dice, él decía, ahora, es decir, en este momento, cuando dice ahora, me gozo en lo que padezco, ahora, en este momento, ahora que sirvo a Dios, ahora que conocí la luz del Evangelio, ahora que Cristo vino a mi vida, ahora me gozo. Vemos dos palabras que no condicen o que son contradictorias. Fíjense, ¿no? Me gozo en lo que padezco. ¿Cómo puede ser que uno se goza en el padecimiento? De esto es lo que estamos hablando y vamos a seguir desarrollando en este tema de qué se trata
de gozarse en el padecimiento, hermano. Que solamente lo pueden hacer aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Me gozo en lo que padezco. Pablo muestra el verdadero gozo en medio de la aflicción, hermano. Ahora, ¿por quién, hermano? ¿Por quién lo muestra? ¿Padecía por él mismo? ¿Padecía Pablo por sus propios beneficios? Porque hay muchos que sufren padecimientos o cuestiones, pero por su propia cuenta, o para su beneficio. Fíjense por qué lo hacía Pablo. Su padecimiento era para el bien de la iglesia. Para que la iglesia, la cual habita hoy en esta tierra, hasta cuando Cristo venga a buscarla. ¿Usted espera que venga el Señor? Yo lo espero ansiosamente. Pero Pablo lo hacía para la iglesia, para que se mantuvieran o permanezcan, firmes en la fe, en el conocimiento de la verdad del Evangelio de Cristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora hay una alabanza que dice, no sé si usted la conoce, dice: el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. ¿Escuchó alguna vez? Dice así, mire, se lo canto un poquito. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuente de mi vida. Qué hermoso, ¿no? Gloria a Dios. Cristo Jesús es nuestra vida. Ahora vemos en Gálatas 2:20 que dice, con Cristo, decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermosa entrega de verdad a Cristo. Cuando venimos a Cristo, nos entregamos a Él con toda nuestra sinceridad. Esto mostraba el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahora, y ya, dice, no vivo yo, sino que ¿quién vive? Cristo vive en mí. Por eso Él se podía gozar en las aflicciones por la iglesia, porque Cristo vive en Pablo. Ahora, ¿Cristo vive en tu vida? Gloria a Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nosotros en esta carne no podemos vivir si no es por fe. No se puede vivir por obras, hermano. Debemos vivir por fe, porque nuestras obras, por más que quieramos hacerlas bien, no pueden llegar a la presencia de Dios, a complacer a Dios. ¿Quién fue el único que dio complacencia a Dios con sus obras? Cristo Jesús, con su obra redentora. Gloria a Dios. El cual me amó, decía Pablo, y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese, Cristo nos amó y Él se entregó por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Amarlo, seguirlo, buscarlo, porque Él ya lo hizo. Pablo vivía por amor a Cristo, en amar y servir a la iglesia. ¿Por qué Cristo y la iglesia? ¿Qué relación tiene la iglesia con Cristo? ¿No es de su pertenencia? ¿A quién lavó Cristo con su sangre? A todos los que se arrepintieron y vinieron a formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Pablo ya no vivía para él, sino que su vida era servir a Cristo, su Salvador. Que nosotros tengamos presente, hermano. Y lo hacía con gozo. Ahora nosotros lo hacemos con gozo, sí, pero Pablo lo hacía en medio de la aflicción. Esto nos muestra que cuando haya aflicciones en nuestra vida, nosotros caminemos con gozo. Porque no es por nuestras propias fuerzas, lo hacemos por Él, porque Él es nuestra fuerza. Cristo Jesús es nuestra fortaleza. En esta mañana oramos y decíamos esto. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Él es nuestra fuerza, es nuestro socorro. Ahora, hermano, si Cristo te amó y dio su vida por ti, librándote de la muerte eterna,
¿qué deberías hacer? Hagámonos esta pregunta. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Hay algo que tenemos que hacer? Sino decidir servirle a Él por amor. Sea la situación en que nos encontremos, sea la situación en que estemos, quiero servirle por amor, porque Él me libró del castigo eterno. Pablo demostró caminar con gozo en medio de la aflicción. Por eso dice su palabra, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Pablo le hablaba a los corintios, no solamente a los colosenses, sino también a los hermanos de Corinto. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo. ¿Dónde estaba el gozo de Pablo? En el amor a Cristo. Cristo es la fuente de nuestra vida, hermano. Él nunca nos va a defraudar, ni nos defraudó, ni nos va a defraudar. Y Él va a venir a buscarnos, porque Él lo prometió. Entonces, Él se gozaba en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Cómo puede ser que tengamos a Cristo en nuestro corazón y estemos angustiados? Porque cuando soy débil no dice flojo, no quiere decir que es flojo. Está diciendo cuando Él no puede con sus propias fuerzas hacerlo. Cristo es su fuerza. Porque Pablo era determinado en carácter. Todo aquel que viene a Cristo, hermano, y conoce el carácter de Cristo, es determinado. Y debe hacerlo. Por eso es la iglesia. Es su precioso tesoro, su perla. Somos nosotros. La iglesia, los comprados y lavados. Por eso cuando uno se para de aquí al frente, hay que hablarle con amor y con respeto a la iglesia. Porque la iglesia es santa y pura. Ustedes no son cualquier cosa, no somos cualquier cosa. Somos la iglesia comprada y lavada por la sangre de Cristo. Entonces aquí vemos, hermano querido, la total dependencia del apóstol Pablo por amor a Cristo. Eso debe estar arraigado en nuestra vida, la dependencia en Cristo Jesús. Esto demuestra que Él no hacía las cosas a su manera. Y si las hubiera hecho a su manera, no teniendo en cuenta a Dios, su ministerio, hermano, no hubiera perdurado. Si Pablo hubiera hecho las cosas como él quería, después de haberse convertido, y no siguiendo el consejo de Dios, su ministerio no hubiera perdurado, sino que todo hubiera sido un engaño. Como cuantos hoy que dicen servir a Dios y tergiversan la palabra de Dios. Muchas veces uno hace hincapié en esto, hermano, porque tenemos que denunciarlo públicamente. Aquellos que no hablan la palabra verdadera. Defendamos. Pablo defendía la palabra de Dios. Y nosotros también. Tergiversan la palabra de Dios. Falsos pastores, falsos maestros, pseudos apóstoles, hermano, que hablan herejías de la palabra de Dios. Y lo hacen para sus propios intereses. Por amor al dinero, por egoísmo. ¿Y saben cuál es lo más triste? Llevando a cuánta gente en engaño. Cuántas multitudes hoy que creen estar sirviendo a Dios y están siendo engañadas. Que van camino a la perdición y al castigo eterno. Si es que no se arrepienten de sus pecados. Pero vemos claramente, hermanos queridos, que el apóstol Pablo padeció por causa de Cristo. Porque él servía a Cristo en la voluntad de Dios. Por causa de Cristo servía con gozo en medio de las aflicciones. ¿Y en qué? En el poder y en la fuerza de quien subsisten todas las cosas. ¿Y cómo servía? Sabiendo que él nada era, sino tenía el poder y la fortaleza de aquel que subsiste todas las cosas. ¿En quién subsisten todas las cosas? Leíamos anteriormente en Colosenses. En Cristo Jesús. Él es nuestro Señor. Porque el aire que él respiraba era de agradecimiento a Cristo por haberlo salvado. Y es lo que esparció
el mensaje del Evangelio a nosotros los gentiles. Y hoy podemos darle gloria y honra a Dios que recibimos el mensaje de salvación. En Cristo Jesús subsisten todas las cosas. Hermanos, este gozo como el de Pablo, aún en medio de sus sufrimientos, identifica a la iglesia con Cristo. Vemos lo que dice Pedro. Este gozo identifica a la iglesia con Cristo. 1 de Pedro 4, capítulo 4 del verso 12 y 13. Un hermano que lo lea, por favor. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12 y 13. Gloria a Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Fíjense lo que decía Pedro. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino que debemos hacer en medio de la prueba, gozarnos, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Ahora, si el gozo está en nosotros, es porque estamos en un lugar correcto, porque estamos en los padecimientos de Cristo. Si el gozo está en medio de la aflicción, estamos caminando conforme a su palabra. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. El día de mañana ese gozo va a perdurar con alegría por siempre. Por eso el gozo, hermano, es la evidencia que en medio de la prueba somos participantes de los padecimientos de Cristo. Es la evidencia. ¿Cómo puede ser que tengamos gozo en medio de la aflicción? Decimos que el gozo es la evidencia que en medio de la prueba somos participantes de los padecimientos de Cristo. Y fíjese, siendo aún maltratados o menospreciados por causa de Cristo. ¿Ha sido menospreciado usted por causa de Cristo? Bienaventurado es. Porque no es menospreciado por su cuenta, sino por Cristo. Y Él es el que juzga todas las cosas. Somos bienaventurados si hemos sido menospreciados, si hemos sido maltratados o injuriados. Aún cuanto más lo que sucedió a Pablo. Castigados aún con látigos, con afrentas, con peligro de muerte, con aflicciones, con dolores. Uy, pero todo esto a causa del sufrimiento de Cristo. Gloria a Dios. Pero no estamos solos, hermano. Sabiendo que el Espíritu Santo está en nosotros y que si padecemos como cristianos no nos avergonzamos porque su Espíritu está en nosotros. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Ese es el carácter. Eso es lo que transmitía el apóstol Pablo a la iglesia y enseñaba para que la iglesia se mantuviera firme, para tener el carácter de Cristo, para que la iglesia pudiera ministrar a Cristo en medio de un mundo lleno de lobos rapaces. No nos avergoncemos, sino que glorifiquemos a Dios. Glorifiquemos a Dios en todo tiempo, cuando hay gozo, cuando hay alegría, cuando hay tristeza, cuando hay angustia, cuando hay dolor. La iglesia, hermanos queridos, mientras esté en esta tierra, experimenta el gozo aún en medio de las aflicciones. Ahora, no sé si escucho, la iglesia, mientras esté en esta tierra, experimenta el gozo, aún en medio de las aflicciones. Pero te pregunto, ¿te sientes parte de ella? ¿Eres parte de la iglesia? Porque por medio de las aflicciones, Dios nos lleva, hermano, a la madurez, a la santidad, a caminar en la intimidad con Dios, para asir aquello que nos espera. Gloria a Dios. Y termina diciendo el versículo 24 del capítulo 1, en la segunda parte, dice: miren, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia.
Recordemos, hermano, que Jesús nos dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo será todo color de rosa, dijo Jesús. No, hermano, en el mundo tendréis aflicción. Pero dijo algo importante: no estás solo, confiad. Hay algo que debemos hacer. Debemos confiar que si hay una acción nuestra, poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Jesús le animaba a los discípulos a confiar en Él, a pesar de las luchas inevitables que debían enfrentar. ¿Sabían ustedes cuando Jesús iba a ser arrestado? Ellos iban a sufrir luchas, los discípulos, y después que Jesús fue en gloria con el Padre, todo lo que padecieron los discípulos. ¿A causa de quién? A causa de Cristo. ¿Para el beneficio de quién? ¿De ellos mismos? ¿Se llenaron las cuentas bancarias de ellos? El Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar su cabeza. Y los discípulos salieron y dejaron todo lo que tenían por amor a Cristo y seguirle a Él. Para que hoy nosotros el mensaje corra y el año 2025 esté aquí en General Dehesa y en cuántas ciudades y países corre el Evangelio. En aquellos que se disponen a caminar con gozo en medio de las aflicciones. Eso le decía Jesús. Esto le decía antes de él ser arrestado, sabiendo que ellos se iban a qué, dice la palabra de Dios allí, se iban a dispersar. Él sabía que se iban a desparramar, porque no estaban bien fortalecidos y firmes. 3 años caminaron con Jesús. Por eso Jesús, esto es importante, hermano, tenerlo en cuenta, que ante cualquier aflicción o ante cualquier tribulación o ante cualquier achaque que quiera venir a nuestra vida en contra, que Jesús mismo padeció, Él no estaba solo, sino que Dios estaba con Él. Todos los discípulos se fueron, lo dejaron solo, dice la palabra. Pero ¿quién estaba con Él? Su Padre. Dios estaba con Él. Por tal motivo les hablaba para que en Él tuvieran paz, para que ellos buscaran la paz en Cristo Jesús, para que el gozo, hermano, perdurara en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, como Pablo también les hablaba y padeció y enseñó a la iglesia allí en Colosas. Les habló de esta salvación, a confiar en Dios, a permanecer firmes. Fíjense, 2 Corintios 1:6 dice así, 2 Corintios capítulo 1, verso 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se operan en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Si somos atribulados, decía el apóstol, ¿para qué era? Para la consolación de la iglesia. Si eran consolados, era también para vuestra consolación y salvación. No solamente ser consolados, sino permanecer. Hermanos, cuidemos esa salvación con temor y temblor. No nos desviemos. No con miedo, sino con temor y temblor. Temor es caminar en santidad, caminar agradándole a Dios. Esas aflicciones que operan, que nosotros también padecemos, decía el apóstol. Eso es lo que decía a los Corintios. Al decir Pablo, hermano, y cumplo en mi carne, la segunda parte del verso 24, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, fíjense, hermano, no se está refiriendo al sufrimiento que Jesús padeció en la cruz. Uno aclara esto porque hay muchos que dicen, claro, Pablo también se acopla a ese sufrimiento que Cristo padeció en la cruz. No. Eso es otra cosa totalmente diferente. No estamos hablando de ello. Cuando dice las aflicciones de Cristo, nada tiene que ver con el sufrimiento redentor de Jesús en la cruz, sino que el apóstol Pablo lo que está diciendo en este texto se refiere a las aflicciones que Jesús soportó durante su ministerio. Ahora, sufrió
aflicciones Jesús en su ministerio, le pregunto si hemos leído la palabra de Dios. Miren todas las cuestiones que ha sufrido y que se ha escapado de muerte, donde no era el tiempo, no era la hora. Estas aflicciones aún no están completas, hermano. Entonces, cuando la iglesia sufre, Jesús sigue sufriendo. Porque es su iglesia, es su pertenencia. Por eso Jesús, Él dice que Él está a la diestra del Padre y ¿qué hace por nosotros? Por la iglesia, intercede por la iglesia, porque es su iglesia. Ahora, ¿Jesús intercede por todo el mundo? ¿Por todos los seres humanos? No, intercede por la iglesia. Por eso es muy importante estar dentro de la iglesia. Y la iglesia no es esto, hermano. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Pablo no está hablando de sufrimiento para alcanzar la redención, sino de los que padecemos como iglesia, viviendo en medio del mundo corrupto, un mundo corrompido. ¿Vivimos hoy en un mundo que está corrupto? Bueno, esas aflicciones que nosotros padecemos como iglesia, de esas se está hablando. En esas debemos gozarnos en Cristo Jesús. Para gozarnos debe estar la paz de Cristo en nuestras vidas. Y para tener la paz de Cristo en nuestra vida tenemos que tener comunión con Él. Lo que Pablo como siervo de Dios sufre por los hermanos, lo hace con gozo porque es parte del sufrimiento de Cristo. Allí donde dice que se une al sufrimiento de Cristo. ¿Por quién? Por su iglesia. Por eso Pablo tiene sentido de pertenencia. Ahora yo le pregunto, cuando a usted le tocan un hermano en Cristo, ¿no le duele? Sí, hermano. Porque somos lavados y comprados por su sangre. Si hay algún hermano que está en necesidad, allí estemos colaborando. Si algún hermano está angustiado, vayamos. O si está llorando, lloremos con él. Consolémoslo, animémoslo. Esto es lo que hacía Pablo. Fortalezcámoslo unos a otros. Es por eso que dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Estas son las aflicciones de Cristo por su iglesia que faltaban. De esas aflicciones están hablando. Cristo padeció. Los discípulos y apóstoles padecieron. Y la iglesia sigue padeciendo. La iglesia gime, hermano querido, porque espera la manifestación. Al igual que la tierra también lo gime. La manifestación de los hijos de Dios. Pablo aquí toma parte de estas aflicciones de Cristo. Por eso en 2 Corintios 1:5, tome nota allí si quiere, hermano, 2 Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Gloria a Dios. ¿Abundan las aflicciones en Cristo? Sí, pero también abundan por Cristo mismo nuestra consolación. Solamente Cristo puede consolarnos. Por eso, hermano, ese consuelo que viene es el que trae producto del gozo en medio de la aflicción. ¿Saben qué? Cristo Jesús sufrió estas aflicciones con los primeros cristianos. Cuando fueron perseguidos. Recordemos al mismo Pablo antes de convertirse, donde era Saulo de Tarso quien perseguía a los cristianos. Camino a Damasco, ¿se acuerdan, hermano? En Hechos capítulo 9, verso 4, cuando dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense, este mismo Pablo que fue convertido, que vino a Cristo Jesús, ¿antes qué hacía? Perseguía a la iglesia. Y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saben, hermano querido, el mundo está bajo el maligno. ¿Sabe usted que el mundo está bajo el maligno? Así dice su palabra. Odia a Cristo. Y por ende, a la iglesia. Aquellos que representan a Cristo aquí en la tierra. ¿Quién es? A su iglesia. A quien también el mundo aborrece. El mundo aborrece a la iglesia. El mundo quiere destruir la obra de Cristo Jesús aquí en la tierra, a su iglesia.
Fijémonos lo que dice Juan, capítulo 15, del verso 18 al 21. Juan 15, 18 al 21. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, decía Jesús. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El verso 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si a Cristo lo persiguieron, a nosotros también. A la iglesia también perseguirán, hermano querido. El mundo no conoce, ¿saben qué? Ni quiere conocer a Dios. Para ello, deben ir a Cristo Jesús en arrepentimiento de sus pecados. Porque Él, Cristo Jesús, es el único camino al Padre. Qué hermoso. Pero muchos creen, hermanos, que cuando vienen a Jesús se les acaban los problemas. Ah, yo llegué a Cristo, ahora yo no tengo más problemas. Pero no es así. Recordemos que dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ahora, todos padecemos aflicciones y problemas, todo el mundo los padece. No solamente los cristianos, todos. Pero una cosa es padecerlo con Cristo y otra cosa es padecerlo sin Cristo. Porque Cristo es nuestra consolación. Él es nuestra fortaleza. En medio de la tormenta Él trae paz. En medio del tumulto Él trae templanza, bonanza. Cuando la barca empezaron los vientos a sacudirse, a moverse, y parecía que la barca en la tempestad se hundía, Jesús allí reposaba, maestro, levántate, levántate, que nos hundimos. Y Él ordenó al viento y al mar que se calmara. ¿Y se hizo qué dice? Grande bonanza, grande. Esa bonanza es la que en medio de situaciones difíciles y aflicciones como las que Pablo vivía, como las que Jesús vivió y como cuantos hermanos nuestros, son las que Dios obra en nosotros y nos trae esa bonanza. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Si nosotros escudriñamos su palabra, si nosotros obedecemos su palabra, si nosotros queremos conocer más de Jesús, tener más de Él. ¿Saben? Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él lo prometió, yo lo creo. ¿Usted? Él lo prometió. Recordemos que somos la iglesia de Cristo. Sí, su cuerpo. Como leíamos anteriormente, que Él es la cabeza. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia. No es el pastor. El pastor es un servidor de Dios. Somos servidores. Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿estás dispuesto, hermano, a servir al Señor aún en medio de la aflicción? Yo te hago esta pregunta y nos hacemos esta pregunta. Este mensaje es para la iglesia de Cristo, para los lavados y comprados, por aquellos que se comprometen con el Señor, que aman al Señor y quieren servir y seguirle. ¿Estás dispuesto a servirle? Aún en medio de la aflicción. A padecer por la iglesia con gozo. Hermanos queridos, recordemos que Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 9, 37 a 38. La mies es mucha, los obreros son pocos. Cristo Jesús sufrió y padeció tribulación en su ministerio por su iglesia, hasta cumplir su obra redentora. Pablo y tantos siervos de Dios lo hicieron y lo hacen hoy, porque la iglesia permanece, porque la iglesia tiene vida, es un organismo, tiene vida, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y hoy lo hacen por sus hermanos en la fe. Sirven en medio de las aflicciones por la iglesia, la cual recibe consuelo. La iglesia recibe consuelo, recibe ánimo, recibe fortaleza, instrucción
y crecimiento, hermano, en el conocimiento de la verdad. Por aquellos siervos de Dios que con gozo caminan en medio de las aflicciones. Ahora, ¿sabe qué, mi hermano? Muchos no están dispuestos a servir a Dios, a padecer sufrimiento por la causa de Cristo y de su iglesia. Muchos no están dispuestos a esto. Muchos no quieren padecer por la causa de Cristo. Ahora, ¿qué tanto es tu compromiso con el Señor? ¿Estás dispuesto a servirle? Por eso, mi hermano, te animo a que como miembro del cuerpo de Cristo sirvas al Señor con gozo en medio de las aflicciones, sabiendo que si padecemos es para el beneficio de la iglesia, la que es lavada y comprada por la sangre de Cristo. Ya no vivimos para nuestras prioridades. Cristo es nuestra prioridad, la iglesia junto con Cristo. Y que estas aflicciones no se comparan, hermano querido, con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, esperando esa adopción preciosa, la redención de nuestro cuerpo. Vamos a ser redimidos en un cuerpo nuevo de gloria, como lo fue Cristo, y así disfrutar de esa nueva vida gloriosa. ¿Usted quiere disfrutar? Ahora estemos firmes y gozosos en medio de la aflicción y sirvamos para poder disfrutar en esa nueva vida gloriosa que nos está reservada en los cielos. Ánimo, hermano, no desfallezcamos, estemos firmes y permanezcamos firmes. Para ello, estemos en plena comunión con nuestro Señor Jesús. Que el Señor les siga bendiciendo y que de esta palabra sabemos de que en aquellos que han abierto su corazón y la reciben, Dios hace la obra. Él escudriña nuestra vida y nuestros corazones. Y Él quiere que su iglesia siga firme y adelante. Que haya siervos, ministros, hombres de Dios, mujeres de Dios, que sirvan al Señor con gozo en medio de las aflicciones. Muchas bendiciones, hermano, para cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por haber hablado en nuestras vidas una vez más en esta mañana, Señor. Gracias porque tú prometes estar con nosotros, Señor, aún en medio de las aflicciones. Ayúdanos, Señor, a siempre que nuestro corazón esté derramado, esté humillado delante de ti, Señor, para reconocerte en todos nuestros caminos, aún en medio de las dificultades y de las situaciones que tengamos que vivir a causa de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Fuerza y adelante. Y así le paso a la pastora. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque su palabra ha sido dada. Que en esta semana, hermanos, si nos toca pasar por aflicciones y por situaciones diversas, diferentes, recordemos su palabra y la podamos poner por obra. Sabemos que tenemos su ayuda, tenemos a su Espíritu Santo en nosotros, que nos fortalece, que nos asiste, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gloria a Dios. Que tengan un hermoso y bendecido domingo, que lo disfruten en familia y nos estamos viendo el próximo domingo. Nos saludamos en la paz del Señor y un abrazo grande para todos. Bendiciones.